Bueno, mi nombre es Tomás Cañone, estudiante del tercer año de Lengua y Literatura, del profesorado de Lengua y Literatura en el Instituto de Formación Docente y Técnica número 7. Estamos todos muy contentos de contar con su presencia en esta tarde, sobre todo para poner en cuestión y reflexionar y debatir todos juntos algo que nos compete como país y que nos compete como ciudadanos. Estamos contentos, que es lo primero que queremos decir por este encuentro. Así que les agradecemos a todos, comunidad educativa, docentes, directivos, estudiantes, gente interesada. Así, todos juntos vamos a reflexionar sobre distintos temas, sobre distintos tópicos. Va a ser un conversatorio que va a llevar diferentes tipos de temas, como les decía recién. Y al finalizar cada una de las exposiciones de quienes estamos acá, va a haber una sección de preguntas. Es importante que si alguno tiene alguna pregunta que se da al comienzo, en alguna exposición que está en la primera parte del conservatorio, bueno, un saludo a la gente del conservatorio, el conversatorio, nada, la anote y la tenga en cuenta porque al final va a haber un momento de preguntas y respuestas, de muchas preguntas y no sé cuántas respuestas, pero sobre todo de reflexiones de todos nosotros. Así que muchas gracias a ustedes por venir y se lo agradecemos profundamente. Ahora le cedemos la palabra al secretario de Educación del municipio de Mercedes, José Luis Pizarro. Buenas tardes, buenas noches. Voy a hacer relativamente corto, no me voy a hacer una exposición, yo en realidad quiero hacerles una presentación, contarles un poco lo que venimos desarrollando desde la Municipalidad de Mercedes. El 10 de diciembre del año pasado el Intendente tomó la decisión de crear una secretaría dentro de la Municipalidad de Mercedes, que no existía, que es la Secretaría de Educación, y que tiene muchos objetivos, pero principalmente seguir fortaleciendo el sistema educativo. En el marco de esa propuesta de generar una secretaría surge también la necesidad de profundizar un programa que veníamos desarrollando desde la pandemia, que se llama Mercedes Aprende Unida. Pueden algunos conocerlo, otros no, les va a estar llegando mucho material sobre la guía educativa y comunitaria que hemos desarrollado en ese programa, pero que tiene que ver con un plan de gestión que el Intendente nos ha propuesto a quienes llevamos adelante las políticas públicas desde lo municipal, que muchas veces, o en una gran mayoría de municipios, no se da. Siempre nosotros rescatamos esta idea de que el municipio tiene que abordar políticas públicas educativas, pero no hacerse cargo, y eso lo tenemos que dejar bien claro, no municipalizar la educación, no es nuestra idea municipalizar la educación debe seguir siendo provincial y ojalá podamos seguir discutiendo para recuperar algo de la nacionalidad de la educación, pero bueno, eso forma parte de debates un poco más profundos. Yo quería contarles que como municipio nos proponemos desarrollar un conjunto de acciones que tiendan a acompañar a los pibes que están en jardín, en los maternales, en primaria, en secundaria, a ustedes, que varía mucho en su edad, pero que son parte de un sistema educativo, y a su vez, y sobre todo también, aquellos docentes que ejercen su tarea diaria con ustedes, con los chicos de inicial, primaria, secundaria, porque consideramos a la docencia como una de las carreras centrales en la construcción de una sociedad. Y la construcción de una sociedad en varios términos puntuales. Uno tiene que ver con la generación y garantización de un derecho, del derecho social a la educación. Nosotros consideramos a la educación como un derecho, no como una mercancía, y para que sea ejercido ese derecho necesitamos docentes que tengan compromiso con el futuro de aquellos niños y niñas que estén trabajando ustedes. En ese sentido es que surge un poco este conversatorio, también en función de lo que fue la gran movilización del 23 de abril del conjunto de las universidades, pero del conjunto del pueblo, de aquellos que estudian en el nivel superior, no solamente universitario, y para eso también Marisa nos va a hablar un poco la importancia que se viene dando sobre darle un rango social, político y sobre todo de gestión a la educación superior, a este nivel terciario que muchas veces es ninguneado desde las academias, desde la sociedad inclusive, y sobre quienes cae una mochila enorme. No sé si aquellos que ya están ejerciendo alguna carrera, alguna materia o dentro de alguna escuela, se van a empezar a encontrar con cuestiones que la sociedad nos plantea como docentes que son muy pesadas, que tenemos que trabajar no solo con el conflicto diario
de lo que pasa en nuestras escuelas, sino también con lo que pasa afuera. Y algo que a nosotros nos desvela, que tiene que ver con que la escuela es lo único que se mantiene en pie a pesar de las distintas crisis que podemos atravesar como sociedad. Más allá de los colores políticos partidarios, más allá de las políticas que se lleven adelante, la escuela es la única institución del Estado que garantiza siempre presencia. Y yo les cuento, quizás no lo sepan todos, pero es muy importante que lo sepan. Mercedes se caracteriza por tener escuela en cada uno de los puntos cardinales de nuestro partido. Tenemos la escuelita 16, que cruzando la calle ya es Suipacha. Tenemos la escuelita 23 y la 32 en Golden, que cruzás la calle y estás en Olivera, Luján. Tenemos la escuelita 31, que haces 1 kilómetro y estás en Navarro. Y tenemos la agrotécnica, que haces poquitos kilómetros y estás en Giles. En esa magnitud de territorio es donde van a trabajar ustedes, sean maestros de jardín, primaria o profes de secundaria. Y para nosotros como municipio es muy importante poder acompañarnos. Y en ese marco retomo un poco lo que iba a plantear de lo que pasó el 23 de abril, esa gran movilización, que tiene que ver con generar estos espacios. Espacios que hoy contamos con la presencia, obvio, de los profes referentes de muchas áreas, pero para nosotros también muy importante que sean profes propios de los institutos que se sumen a estas charlas, pero con la presencia de Marisa Goni, que es la directora de Educación Superior de la provincia de Buenos Aires, de la Dirección General de Cultura y Educación, y que la Dirección Provincial nos plantea la importancia de la territorialización de las discusiones políticas centrales. ¿Qué quiero decir con esto? Precisamos que todos aquellos que día a día están en el salón, que día a día se enfrentan con estos conflictos, formen parte de los debates de la construcción de esas políticas públicas. Se van a encontrar a lo largo de su carrera muchas veces diciendo: estos son los que escriben las políticas de los escritorios en La Plata, mientras yo tengo un caos de pibes dando vuelta alrededor mío y no tienen ni idea de lo que nos pasa a nosotros. Bueno, hay que revertir esa lógica, y esa lógica la vamos a revertir en tanto y en cuanto participemos. Y un poquito de eso quería apuntar, en incentivar 2 cosas. Una es su participación en los centros de estudiantes. Sepan que nosotros articulamos mucho con los centros de estudiantes y sabemos el poco nivel de participación que se genera. Y eso tiene que nacer en parte del compromiso que como estudiantes, más allá de tener que estudiar para rendir un final, presentar un trabajo, también participar de las distintas instancias que se generen, que no son muchas. Entonces es muy importante que puedan sumarse a los centros de estudiantes, que va a ser la herramienta central de lucha de un montón de cosas a lo largo de su carrera. Y por otro lado, no menos importante, pero que lo hacemos mucho con los otros niveles, pero que también debemos reforzar en el superior, que son las cooperadoras escolares. Ustedes tienen los centros de estudiantes como herramienta de participación, pero las cooperadoras escolares también son una herramienta central de representación institucional de los estudiantes, de la familia, de la comunidad dentro de la escuela. Y para nosotros es central que puedan participar. No para poner todos los meses una cuota para ayudar económica a la escuela en algo, sino, y sobre todo, para participar de las discusiones. Un dato menor: el centro de estudiantes participa de la selección de los profes, de las entrevistas, de los análisis de los proyectos. Es muy importante que los estudiantes sepan que pueden participar de esas instancias. Yo lo veo a mi compañero del 7, Lucas, digo, y Lucas, como yo y como muchos otros, pensamos que si no participamos muchas veces, nos queda otra herramienta que estar generando palabras al aire, para no decir otra cosa, relegando. Y yo creo que estamos en un momento en que tenemos que empezar a expresarnos. Pensemos lo que pensemos en términos políticos. Si estamos en contra, poder expresarlo. Si no estamos a favor de determinada política, hay que expresarlo. Pero sobre todo construir en una gran diversidad ideológica, insisto, política, sin tenerle miedo a estos debates políticos que se deben dar en los institutos superiores, y que en la diversidad podamos construir unidad. Y esa unidad basada en algo que, insisto, es la escuela, es la educación, que es lo que nos va a permitir construir una comunidad mucho más organizada, mucho más unificada, mucho más solidaria, y que tiene como horizonte, y recién hablaba con una de las profes de práctica, utopías. Esas utopías que muchas veces no, la utopía en sí es inalcanzable, pero que lo que nos genera esa utopía es la necesidad de seguir avanzando. Y ese avanzar, ese caminar, hacerlo juntos, va a ser muy importante a la hora de nos toque entrar al salón, hablar con los chicos, construir
sus conocimientos, y que esos pibes van a ser el futuro de nuestra sociedad, y que junto a ellos podamos ir construyendo esa sociedad que soñamos, donde el respeto sea un valor fundamental, donde la diversidad nos enriquezca, donde la solidaridad sea un valor naciente, más allá de los avatares de gestiones que se puedan llegar a dar. Y por último, para ir cerrando, contarles que también un poco este conversatorio es como la tercera instancia, que la segunda en realidad presencial, pero que venimos dando, que tiene como objetivo también involucrarlos o invitarlos a involucrarse en las discusiones. Nos proponemos, y nos propone nuestro intendente, que las políticas que llevemos adelante no queden enfrascadas en 4, 5, 6 compañeros que nos encontramos laboralmente a pensar, a discutir, sino que generemos junto a ustedes esos espacios de discusión. A eso le pedimos permiso a Marisa y a todos los regentes de los institutos para que nos dejen invitarlos, participar, que sus prácticas formen parte de las prácticas que se desarrollan dentro de la municipalidad. Pero por sobre todas estas cosas queremos que todo lo que hagamos lo hagamos con ustedes. Que no queremos ser parte de la reproducción de un sistema que muchas veces deja afuera a aquellos que aplican diariamente nuestros diseños curriculares, nuestra normativa. Nuestro sistema es tremendamente normativo y burocrático y muchas veces, mucho tiempo, ha sido muy cerrado. Hoy nos encontramos con un ministro de Educación que nos abre la puerta a nosotros como municipio, que nos abre la puerta a nosotros como docentes a participar de los debates de qué tipo de educación queremos, cómo la queremos, con quiénes la queremos. Y ese con quiénes la queremos tiene que ver con los estudiantes. Tenemos estudiantes secundarios debatiendo el nuevo régimen académico, tenemos estudiantes terciarios que fueron discutiendo los diseños curriculares, tenemos docentes de inicial que formaron parte del diseño curricular del nivel inicial. Y es ahí, en la medida en que uno participe, es que se genera una reducción de esa brecha entre lo que me dicen que tengo que hacer, y entre lo que puedo hacer y entre lo que hago. No piensen en ser docentes como meros reproductores de normativas, sino, y quizás, no digo que sean quienes quiebren la normativa permanentemente, porque eso les puede traer problemas, pero lo que queremos es que nos sentemos, que analicemos, que discutamos cada una de las distintas normas que se generan, pero por sobre todas las cosas participar de las pocas instancias que se van a generar, y nosotros como municipio queremos invitarlos a una de esas pocas instancias que tiene que ver con ayudarnos a discutir políticas públicas para la educación superior, pero también ustedes como profes, aquellos que hagan secundaria, con los profes que hagan primaria, con los profes que hagan inicial, distintas acciones que venimos llevando adelante, pero que queremos llevar adelante, le vamos a ir proponiendo en función de su registro actual nuevas convocatorias, seguramente por fuera del horario de cursada, para no intervenir tanto en su cursada, pero en función de que sus docentes también lo quieran, podemos acercarnos. Así que nada, agradecerle la presencia, agradecerle a Marisa su participación, que es muy importante para nosotros, e instarlos a sumarse a participar en el centro, en la cooperadora del instituto, y sobre todas las cosas de los próximos debates que se van a ir generando en nuestra sociedad, y sepan que el docente, los docentes, las docentes, somos hoy quizás la columna vertebral que sostiene una sociedad que está en crisis, que viene sufriendo mucho, que la pandemia dejó y va a dejar mucho lastre, y que van a ser ustedes la punta de lanza de la transformación que nuestra sociedad necesita. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, José Luis, por tus palabras. Ahora le cedemos la palabra a la licenciada María Isabel Hernán, del Instituto Superior de Ciudad Mercedes, directora de Derecho. Muchas gracias por estar acá. Muchas gracias por invitarnos. En primera instancia, como bien dice Tomás, mi nombre es María Isabel Hernán, soy directora del ISCM. Para aquellos que no conocen o que no saben lo que es el ISCM, es un instituto de formación docente y técnica de gestión privada, con una impronta religiosa. Pertenecemos al Obispado Mercedes Luján. En función de esto, nuestras características, con más de 60 años de experiencia y recorrido en la ciudad de Mercedes, ofreciendo carreras, ofreciendo tecnicaturas, ofreciendo
profesorados, que por suerte tenemos una muy buena matrícula, por lo tanto somos muy bien aceptados, digamos, o de alto impacto en la región y en la ciudad. Hoy nuestra matrícula está conformada por un 50% de la ciudad de Mercedes, pero otro 50% de las ciudades aledañas. Ciudades y alumnos que les cuesta mucho llegar a Mercedes. Alumnos que están básicamente a veces 2 o 3 horas para poder llegar, y no estamos hablando de alumnos que viven a 150 kilómetros, estamos hablando de alumnos que viven a 30, a 50, 60, 75 kilómetros. Esta es una realidad que nos impacta. Por lo tanto, nosotros, en función de esto, nuestro objetivo es formar sujetos reflexivos, críticos, idóneos, acompañar a nuestros alumnos, acompañar no solo a los mercedinos, sino acompañar a toda la región 10 que nos elige, que sigue apostando por nosotros en función de no solo calidad educativa, sino una educación de calidad. Calidad en valores, calidad en servicio, con una formación integral. Y frente a eso, el Instituto Ciudad de Mercedes está fuertemente comprometido. Muy contentos de que nos invitaran. En función de esto vamos a hablar entonces de las trayectorias pedagógicas de los institutos de formación docente y técnicas de gestión privada, precisamente. Bien, en función de la importancia que tiene para el desarrollo de la ciudad y de la región. Primero vamos a definir qué son trayectorias pedagógicas. Son acciones coordinadas cuyo objetivo es poder prever estrategias y recursos para acompañar a toda la población educativa en este proceso que implica el ingreso a nivel superior. En principio, lo que nosotros vamos a plantear es esto. Vamos a desmitificar el rol o la situación de que el docente, el alumno, mejor dicho, que elige estudiar en los institutos de formación docente y técnica es porque no necesita el PINE para llegar a la facu. Eso es una gran mentira y constantemente estamos escuchando esta impronta en boca de todos nuestros alumnos, la gran mayoría de primer año, cuando recién ingresan. La formación superior en los institutos de formación docente y técnica, no solo en el Instituto Ciudad de Mercedes, sino me consta en todos los institutos que nos acompañan, es de una profunda calidad educativa. Por lo tanto, en primera instancia, defender esa instancia. La formación docente tiene un alto nivel de calidad educativa hoy en la ciudad y en la región. En segunda instancia, pensar qué propuestas podemos plantear a nuestros estudiantes en particular para poder acompañarlos en este trayecto, en este ingreso. A partir de ahí empezamos a hablar de los talleres iniciales, que nos sirven como referente, como primer indicador, primer indicio, para poder ver qué población, cuál es la diversidad, qué necesitamos para que estos alumnos puedan estar en nuestro nivel, para que estos alumnos puedan llegar a tener y a desarrollar un profundo proceso de aprendizaje complejo, propio del pensamiento superior, que va a ser profundamente necesario para poder alcanzar, para poder transitar por todo lo que es la trayectoria formativa. Otra de las propuestas fuertes que tenemos en el instituto son los talleres de alfabetización académica superior. En primera instancia estaban pensados solo para los primeros años. Hoy los sostenemos según la necesidad de nuestra población hasta un segundo y tercer año, acompañando toda la trayectoria.
Los proyectos de fortalecimientos específicos según las necesidades de cada carrera, las prácticas significativas y profesionalizantes en el terreno, la importancia del ámbito áulico como espacio de desarrollo curricular, con propuestas planificadas, secuenciadas. Y acá nos detenemos un poquitín. Hoy necesitamos que nuestros alumnos estén en las aulas. Necesitamos que nuestros alumnos tengan actividad académica. Nos está pasando muchas veces que a partir de la agenda académica terminamos con 2 o 3 agendas y esto hace que a nuestra población estudiantil quede agobiada o quede atrapada en situaciones que como institución educativa a veces nos cuesta mucho acompañar. Por lo tanto, el Instituto Ciudad de Mercedes hace un particular interés por la vida académica hacia dentro de las aulas y nos proponemos capacitaciones docentes permanentes para que nuestros alumnos reciban la mejor formación en función de esto. Espacios de capacitación propuestos por los propios docentes. Garantizar canales de comunicación fluida, comunicación abierta entre docentes, alumnos, equipos de conducción, referentes de la comunidad educativa. Otra propuesta fundamental tiene que ver con la articulación con las diferentes organizaciones que son referentes tanto de la región como de la ciudad de Mercedes. Desde el área educativa, deportiva, hospitalaria, los CAF, lugares de ancianos, talleres para adultos mayores, proyectos de niños con vulnerabilidad extrema, clubes, sociedades de fomentos. Todos estos espacios nos permiten desarrollar a partir de las prácticas profesionalizantes actividades y experiencias significativas que definen no solo simbólica, sino fundamentalmente subjetivos en función de nuestros estudiantes. Nuestros estudiantes necesitan y tienen propuestas del orden de las prácticas profesionalizantes de alto nivel de impacto para que todos puedan aprender significativamente sobre la realidad que después, dentro de muy poquito tiempo, tienen que hacerse cargo y tienen que enfrentar. Frente a todo esto, resumido todo mi poquito tiempo, necesidades y desafíos. ¿Qué necesitan hoy los institutos de formación docente y técnica? De gestión privada, y por lo que pude hablar hasta hace muy poquito con Sandra, referente del Instituto 137, cuestiones muy en común y seguro que con Claudia vamos a coincidir. Poder ofrecer una mayor y variada oferta académica. Es fundamental una mayor flexibilidad en las modalidades de cursada, un aumento en la virtualidad o ya poder empezar a hablar de lo que nosotros definimos como formato bimodal, por propuestas de bimodalidad en los institutos de formación docente y técnica. Eso es algo para lo que nos va a desafiar, obviamente, pero que necesitamos con extrema urgencia para poder enfrentar la realidad del mañana. Diseños curriculares actualizados, fundamental. Todavía estamos con diseños, en muchos casos, del 2009, esperando que cambien, esperando que lleguen las modificaciones. Bien, propuestas académicas más actualizadas. Que se generen los mecanismos adecuados para que todos nuestros alumnos, todos nuestros jóvenes, no solo de la ciudad de Mercedes, sino de toda nuestra región, puedan acceder a una variedad más grande y dinámica de ofertas posibles, sin superposición de títulos y sin superposición de roles. Por último, necesitamos
un marco normativo que enfrente, que sea claro, que sea específico y que hoy dé respuesta y nos permita desarrollar un plan de evaluación acorde a las necesidades y a la realidad de hoy. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, María Isabel. Ahora presentamos a Damián Barzotti, que es profesor de Historia en el nivel secundario, profesor de práctica docente en el profesorado de Historia en el Instituto número 7, profesor también de los ateneos de Ciencias Sociales en el Instituto número 137. Muchas gracias, Damián, por estar acá. Bueno. Gracias, Tommy. Agradecido también de estar acá, contento, un poco nervioso, porque uno siempre quiere decir algo cuando tiene la oportunidad, entonces eso también genera cierta responsabilidad. Primero, antes de arrancar, brevemente algunos reconocimientos que me parecen importantes en función de hacer visible y no naturalizar algunas cuestiones que en el trajín y por el hecho de estar y acostumbrarnos a estar todos los días transitando, caminando las instituciones, nos parecen como algo natural. En primera instancia, el reconocimiento al interés, al esfuerzo, a la puesta en marcha, por tratar de que el sistema educativo a nivel municipal, como dijo Josi, no reemplace, por supuesto, las responsabilidades que tienen el gobierno jurisdiccional y el gobierno nacional, pero sí que sea una preocupación que esté en primera prioridad de la agenda del gobierno municipal. Esto lo digo aún con mis diferencias, lo digo porque realmente los que creemos y queremos una mejor educación tenemos que tirar todo del mismo carro, y me parece que acá el gobierno municipal hace un tiempo largo ya que ha tomado esa bandera y todo el tiempo está pensando en cómo mejorar y cómo llenar esos huecos, esas vacancias, esas zonas grises que muchas veces el sistema, la superposición de los subsistemas tiene. Así que un reconocimiento en ese sentido. También a la directora, a Marisa, pero porque yo voy a trabajar un poco cuestiones asociadas al territorio y lo pensaba hoy mientras terminaba de dar algunas puntadas, porque yo soy un profesor, me defino así, me dijeron ¿cómo te querés presentar como un profesor? Y esta idea un poco que planteaba hoy Josi también, ¿no? de esta idea que está construida como que la dirección de educación superior o las direcciones de provincia están allá arriba, como que es una teoría en una nube. Eso realmente no pasa con esta dirección. Yo he estado participando justamente promovido por la Dirección de Educación Superior de Formación Inicial, en este caso, en la actualización de los diseños curriculares de Historia y Geografía. He estado en situaciones donde la directora permanentemente está en el territorio. Eso me llama la atención, digo para no naturalizarlo, no, después cada uno hace su valoración. Pero yo a Marisa me parece una persona cercana porque la vi el año pasado en el Cabildo Abierto que se hizo acá, la vi en Chascomú hace un par de meses, la vi en las actualizaciones curriculares, a donde estoy y a donde está la Dirección de Educación Superior representada de alguna manera, está ella. Eso no me parece menor, porque todos sabemos el esfuerzo que implica moverse, tratar de estar en todos lados, uno tiene una familia, tiene un montón de situaciones, y yo soy de la idea de que esas cuestiones, si bien todos hacemos con eso, no está bueno naturalizarlas, porque hay algo ahí, obviamente, que uno tiene que dejar para poder estar en ese lugar, y también habla de la importancia que uno le adjudica a ese lugar donde elige estar, ¿no? A mí me pasa todos los días, yo llego tarde a casa a las 10 de la noche, mi nena está esperando para irse a la cama y yo estoy con dolor y con culpa, sintiendo que todos los días llego tarde y que los quiero ver despiertos antes que se vayan a dormir, pero estoy eligiendo estar ahí dando clase también. Entonces me parece que eso habla mucho, que cuando decimos territorio y cercanía, y tiene que ver con esto, digamos, para que pase tiene que pasar esto. Perdón, me extendí un poco en esto, pero me parece importante. En la misma línea me interesaba pensar colectivamente, tirar al aire una pregunta
los que venimos de las ciencias sociales solemos interrogar las cosas, a veces con intención de provocar. En mi caso, más que todo, es con esta intención de desnaturalizar, de hacer visible y de reafirmar algunas convicciones también, ¿no? Uno cuando se pregunta, yo siempre pongo la misma metáfora, por suerte cuando lo hago mi señora no está presente, porque la involucra a ella. No, yo digo, 2x3 me pasa a mí, no sé si le pasa a todos, pero a mí me pasa, yo me quedo mirándola y me pregunto, pero es como una acción casi cartesiana. Digo, ¿por qué estoy con esta mujer? ¿Por qué estoy? Hace 40, 30 y pico años, ¿por qué estoy? Pero no lo hago porque dude, o en todo caso dudo metódicamente. Lo hago para saber por qué estoy. Entonces, la pregunta que a mí me convoca hoy y que quiero disparar al aire para ver si la recibimos y la conversamos luego entre todos y todas, es ¿qué es un profesorado? Porque las preguntas más obvias muchas veces son las que no nos hacemos, ¿se entiende? O sea, si yo no paro la pelota y me quedo mirando a esta persona que está conmigo todo el tiempo y digo, ¿por qué estoy con ella? Y no me hago nunca esa pregunta, solamente estoy. Y ella está, y es eso y nada más, ¿se entiende? Ahora, ¿qué es un profesorado? ¿Qué es ese lugar en donde ya no van estudiantes que trabajan, ¿no? Van trabajadores que estudian? Ese lugar que se fue reconfigurando con el tiempo de una manera hasta llegar a lo que es hoy, ¿no? ¿Qué es ese lugar? ¿Qué fue y qué es ahora? ¿Qué es en términos individuales? ¿Qué es para el proyecto personal de cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, básicamente, tracé 3 o 4 líneas, las voy a sintetizar porque era un poquito más largo, pero estamos tratando de ajustarnos con el tiempo, ¿no? Los institutos tienen como, en esa pregunta de qué es, primero definir, ¿no? Pareciera que el instituto o los profesorados son un no lugar, ¿no? ¿Por qué? Porque generalmente son pocos los profesorados que tienen un edificio propio, por ejemplo, ¿no? Están funcionando en edificios compartidos. Entonces eso hace ser que el Instituto 7 es arriba de la Escuela 1 y el Instituto 137 es el normal. No digo que no sea un no lugar porque nosotros no estamos ahí y no lo construimos, sino porque hay ahí algo de la expresión de lo que, o sea, no es, ¿sí? No está en un lugar, está arriba de otro o está en otro lugar. Y también hay un no lugar en relación al espacio, ¿no? O sea, transitamos todos los días por ahí, pero no somos la universidad, no somos el secundario. Hay una construcción de lo que son los profesorados que durante mucho tiempo ha sido por la negativa, ¿sí? Y que eso sigue estando presente, aun cuando quienes transitamos ahí tratamos de significarlo, de cargarlo de sentido y de ponerle nuestro empeño a que las cosas sean como también nosotros queremos. En esa línea, un poco me interesaba rescatar esta idea de qué son los profesorados en función de qué somos nosotros, quiénes somos nosotros los que hacemos el profesorado, estudiantes y docentes. Actualmente está habiendo investigaciones, ¿no? En relación a los profesorados y a su reconfiguración. Y yo focalicé en un aspecto, principalmente para la charla de hoy, que tiene que ver con cómo se van reconfigurando esas subjetividades en relación principalmente a un aspecto, que podríamos señalar muchos, ¿no? Pero que tiene que ver con la masificación de los niveles del nivel secundario, ¿no? Sobre todo para los profesorados que tienen carreras en educación secundaria, eso tiene un impacto directo, pero también para quienes acceden a los profesorados. La masificación del nivel secundario a partir de la Ley Nacional de Educación generó un cimbronazo que todavía hoy estamos tratando de acomodar, ¿no? O sea, esa escuela que se había constituido desde una mirada elitista que podía dejar afuera a todos aquellos que no querían incluir, se vio de repente reconfigurada y puesta en situación de garantizar el derecho a la educación a todos y a todas los estudiantes, en este caso de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Esas políticas de obligatoriedad, que en definitiva lo que están haciendo es intentando garantizar un derecho,
y que amplían la base, ¿no?, de sustentación de lo que van a ser los profesorados, cambia un poco, reconfigura un poco esas subjetividades que luego llegan al profesorado, ¿no? Entonces, por un lado tenemos una reconfiguración asociada al crecimiento de la matrícula. Y también hay una reconfiguración asociada a también una sedimentación que se fue dando luego de que los sistemas educativos fueron transferidos a las provincias en el 90 y surgió un fuerte proceso de legitimación cognitiva de los institutos de formación docente. Eso también lo viene a revertir la ley nacional, la creación del Infod y este intento por recentralizar la política del nivel superior, dándole una entidad a los institutos de formación docente. No me voy a extender mucho, estoy sintetizando mucho las líneas que quería trabajar, pero quiero dejar lugar a los demás compañeros para que puedan exponer y después irnos a lo conversar, ¿no? Dentro de esas reconfiguraciones los institutos suceden en el territorio. Como decía José hoy, la escuela hoy es el lugar que garantiza la presencia del Estado en todas partes. Y los institutos son ese lugar de cercanía que tiene quien quiere continuar sus estudios superiores. Hay un estudio que estuve justamente trabajando para la charla de hoy, de una investigadora que se llama María Magdalena Charosky, que está dentro del libro que gentilmente nos obsequió Alejandra Virgin cuando vino en el ciclo de conferencias anteriores. Y ella analiza el caso específico de cómo se configuran las nuevas subjetividades de docentes y estudiantes de los profesorados en el caso de Pilar, que obviamente tiene características muy particulares, pero que sirve para pensarnos nosotros. Entonces ahí vemos, y le dejo el pie también para que después pueda profundizarlo Fede, pero vemos que hay tensiones, pero también hay como cierta porosidad y vasos comunicantes entre lo que es la universidad y los institutos, ¿no? O sea, es cierto que los estudiantes de los profesorados acceden a los profesorados porque territorialmente son más cercanos, pero también hay una cercanía que es simbólica, dice la autora. O sea, no nos animamos a tanto, no nos animamos a la universidad, ¿sí? El instituto permite esa cercanía, ¿sí? Y el instituto empieza a estar obligado a dar respuesta a una educación de calidad, entendiendo que ese sujeto lo está eligiendo no solamente porque está a tiro de un colectivo o puede ir en bicicleta, sino porque le parece muy lejano la posibilidad de estudiar en otro ámbito, ya sea porque se ha legitimado también el nivel secundario, o ya sea por sus propias biografías, sus trayectorias, y muchas veces, dice la autora, por los propios lugares que habitan, ¿no? Lo que en geografía se llama la injusticia espacial, ¿no? Entonces, el temor es que los profesorados terminen configurando circuitos diferenciados y las universidades otros circuitos diferenciados. Entonces, las élites se eduquen en las universidades, ¿no? Y los que no son de la élite en los profesorados. Es un poco lo que problematiza el autor. Yo creo que en Mercedes no tenemos actualmente esa problemática. Y entre otras cosas porque hay una intención de que no se tengan, digamos, está integrado el sistema educativo, no solamente el sistema educativo superior, sino el inicial, primario, secundario. Los profesores que se egresan del nivel superior, quiero decir, van a trabajar tanto en escuelas de ámbito público como privado, gestión estatal como privada, y van a estar circulando y dando vuelta por todo el distrito. Por último, y en esta línea, me sentí en el compromiso de dar cuenta de un requerimiento de uno de mis estudiantes que me dice: profe, si podés hablar un poco de la meritocracia. Estábamos en esta revuelta del 23 de abril, los profesorados de Mercedes acompañando la demanda de la educación superior, movilizándose acá en Mercedes, movilizándose en Buenos Aires. Y bueno, en ese contexto de movilización me plantea, dice, bueno, habla un poco de la meritocracia, esta idea de quiénes acceden, si el proyecto es individual o el proyecto es colectivo, ¿no?
hay una frase de Adriana Puigro que en el análisis, digamos, de diferentes momentos de la historia de la educación, ella dice: no hay proyecto educativo si no hay proyecto político. No lo dice exactamente así, pero parafraseo, ¿no? Y yo inscribo dentro de esa frase: no hay proyecto individual si no es dentro de un proyecto educativo que a tu vez está dentro de un proyecto político. Entonces, no es lo mismo creer que solo voy a poder y que no se necesita nada más que mi voluntad, que mi esfuerzo, ¿sí? Que haya un Estado que esté preocupado en garantizar esas condiciones que obviamente no van a resolver la desigualdad, pero me ponen en una situación diferente para poder afrontar ese desafío. Dice, me acordaba una estrofita de una canción de Silvio Rodríguez, que va en la línea también de otra de Woz, que dice: tener no es signo de malvado, y no tener tampoco es prueba de que acompañe la virtud. Pero el que nace bien parado no tiene que invertir salud. Me parece que eso se trata. El Estado tiene que estar ahí para que eso que es una desigualdad esté tramitándose de otra manera, generando las condiciones y garantizando el derecho a la educación. Yo creo que eso es un profesorado. Muchas gracias. Bueno, agradecemos las palabras de Damián y le cedemos la palabra a Federico Belsunce, docente, licenciado, investigador y escritor también. Nos consta. Y poeta, para ser poeta también hay que ser escritor. Como familia. Bueno, la convocatoria fue para hablar de los profesorados y el desarrollo local. Y la verdad es que estuve muchos días pensando qué decir y después me empecé a preguntar por qué no sabía qué decir. Y porque es la primera vez que se me planteó esta propuesta. Nunca pensé los profesorados en función del desarrollo local. Y dije, pero si hicimos cosas con el profesorado por el desarrollo local. Una de las cosas que hicimos fue proyectos de investigación en la materia de investigación histórica con mi compañera amiga Alda Tancredi, que terminamos publicando 3 tomos de historia y geografía de Mercedes, que son estos 3 tomos que están acá. Uno 2016, otro 2017 y otro 2018, seguramente lo conocen. Estos 3 tomos tienen 18 capítulos en total, que hablan de 18 artículos sobre historia y geografía de Mercedes, 6 de geografía, 12 de historia. Pudimos coordinar a 23 autores y 3 compiladores. Los compiladores fuimos los profesores del instituto y los autores son estudiantes del profesorado de historia y geografía, con los cuales investigaron, accedieron a fuentes, principalmente de la prensa, pero también estudiaron expedientes judiciales, las actas, algunas de las actas de la sociedad italiana, me acuerdo que estudié italiano, y terminamos publicando estos 3 artículos, algunos de relevancia para la historia nacional. Recuerdo la entrevista a Julio González, el secretario de María Estela Martínez de Perón, que iba a arribar el helicóptero el día del golpe de Estado. Luego, por limitaciones que tuvo esta propuesta que les voy a explicar, hicimos una producción literaria, que es esta, que está acá. Esta implicó la coordinación de 22 autores, 3 compiladores, un dibujante y un diseñador. Esta compilación tiene 28 poemas y 19 microrrelatos, todos de autores mercedinos. Todos fueron financiados por la Municipalidad de Mercedes. Empezamos en el 2016 y esta publicación en 2023. ¿Por qué es importante? ¿En qué alcance tiene esta propuesta? Primero, aportes para la cultura y los imaginarios locales. Estos libros fueron repartidos en todas las escuelas para empezar a hablar de historia social, de geografía explicativa en las escuelas, para crear otro imaginario de nuestra historia que es muy difícil de cambiar porque sigue estando asociada a la historia del fuerte. También repartimos en las bibliotecas locales. Fue también un gran avance en la formación de estudiantes del profesorado en investigación. Investigación como práctica pedagógica.
Porque lo que sucede es que como los estudiantes de profesorado no tienen experiencia seria en investigación, cuando hacen investigar a sus alumnos, les hacen hacer proyectos que son inviables, ¿no? Dice, profe, tengo que explicar el rol de la mujer desde 1810 hasta ahora, en la historia, ¿no? O sea, y los chicos son muy locos, y los profesores con toda la voluntad, pero no han tenido esa experiencia. Y además, los profesores que se involucraron en este proyecto terminaron cursando la licenciatura en Historia y Geografía en la Universidad de Luján. Es decir, se rompe esa barrera cultural, ese imaginario de la universidad como algo inalcanzable. ¿Qué limitaciones tuvo esta propuesta? La primera, la imposibilidad de realizarlo a largo plazo, y está asociada al retraso en la trayectoria educativa de los estudiantes. En un momento tenía 19 estudiantes investigando que no se podían recibir. Dije, no puedo continuar con esto. Luego, la dependencia de financiamiento para el proyecto, que siempre lo hicimos con la municipalidad, nunca tuvo problemas. Es más, me terminó ofreciendo el intendente hace otro libro y yo ya no podía hacerlo. Y la otra son las lógicas escolares que el profesorado tiene, ¿no? La presencialidad que impide a los alumnos tener tiempo para investigar, la imposibilidad de comprender qué implica una investigación. Por ejemplo, no puede dar clases de investigación, puede dar textos metodológicos, después un trabajo de campo, de guía, de acompañamiento. Con lo cual me propuse entonces dos ejes para pensar la relación, una del profesorado con la universidad, otra del profesorado con el municipio. Es un poco largo, lo voy a hacer rápido. Hicimos un encuentro con la Universidad de Quilmes y la Universidad Nacional de Luján con estudiantes de profesorado que eran profesores en la universidad. Mi propio director de tesis, que fue tesis de maestría y doctorado, es egresado de Joaquín B. González y no tiene ningún posgrado hecho. Entonces trabajo hace 20 años de profesorado. Lo que salió de ese debate es que hay una relación de desconfianza entre el profesorado y la universidad que es histórica. Las universidades dicen, los profesorados, hay una enseñanza conservadora, no hay formación académica, y los profesorados dicen, los universitarios no saben dar clases porque están formados para la investigación. Son falsas dicotomías. Porque la universidad forma para la investigación, se hace en la licenciatura, pero el primer paso es el profesorado. Segundo, el 90% de lo que se recibe en la universidad, sea la carrera de literatura, historia, geografía, filosofía, trabaja en dar clases. Solo un porcentaje muy mínimo se dedica a querer ser escritor, o historiador, o geógrafo. Al revés, demostramos que si tenemos los recursos, cualquier estudiante de un profesorado puede terminar publicando un artículo de calidad, ir a la universidad y quebrar esa barrera. Pero es más, reconocimos la necesidad de coordinar los profesorados con la universidad. Es decir, ¿para qué? Para romper estas limitaciones que tuvimos acá. Porque todo ese esquema para la investigación del que quiere investigar, la universidad lo tiene. Entonces empezamos a trazar canales de coordinación entre la Universidad de Luján, que es la más cercana, y el Instituto 7, donde tuvimos una charla que después no pudimos repetir, donde vieron de la licenciatura de la Universidad de Luján a explicar en qué consistía la carrera de la universidad, y nosotros dejamos de lado esa desconfianza de que la universidad nos iba a sacar alumnos. Y la universidad tiene más matrícula porque tiene nuestros alumnos. Pero además necesitamos que los profesores de educación superior estudien en las universidades. Necesitamos que hagan posgrados, necesitamos que hagan doctorados, necesitamos que se formen. No podemos reproducir la lógica del profesorado, que el profesor que se recibe en el profesorado al otro día está dando clases. Porque el conocimiento cambia permanentemente. Lo que yo estudié hace 10 años ya no lo puedo seguir dando. Tengo que estudiar permanentemente, sin desmerecer al que lo hace, porque tenemos profesores que se reciben y dan clases, pero después de que ganan el concurso y dan clases, se ponen a estudiar, porque los alumnos también lo demandan. Luego, necesitamos, uno de los secretos, digamos, que tuvimos para generar este ambiente del profesorado del Instituto 7 fue defender los concursos. Hacer de los concursos una instancia seria por las autoridades del profesorado, por los profesores que participamos, con honestidad, con participación de los estudiantes,
Y generar ese ambiente donde ganar un concurso en el Instituto 7 es algo complicado, es difícil, es para todos y nunca, digamos, a veces gana el que cree que va a ganar y a veces no gana el que cree que va a ganar. Entonces los profesores se forman para dar clases del profesorado, no es un club de amigos. Necesitamos también para eso tener una normativa más clara de cuánto vale el puntaje de una maestría, cuánto vale el puntaje de un doctorado, cuánto vale una diplomatura. Porque tenemos una herramienta ambigua, ¿no? Donde nosotros revalorizamos a aquel que se formó. Pero necesitamos que eso sea más claro como es en las universidades. Tenés puntajes por publicaciones, puntajes. Digo, salgamos de este formato escolar. Porque nosotros tenemos la voluntad de defender al profesor que se forma, pero eso no está demasiado claro, o por lo menos hasta lo que yo vi. Y además, por ejemplo, si uno toma horas en gendarmería y tiene título de licenciado, le pagan un plus. Si tiene maestría, le pagan un plus. Si toma horas en la universidad y tiene maestría, le pagan un plus. Uno trabaja en la escuela. Se formó en la NASA y gana siempre lo mismo. Pero no solo eso. Te dicen, ahora que te formaste en la NASA te doy un punto. Y los cursos que venden eso por ahí, ¿no? 500 puntos. Entonces, uno dice, pero ¿cómo es esto? La meritocracia. Uno suma puntos por antigüedad, pero no suma puntos por formación. En el sistema educativo, donde nuestro principal capital intelectual es usar la cabeza, obviamente ponemos más el cuerpo que la cabeza, pero por favor, ¿cuándo vamos a discutir esto seriamente? A mí, por la maestría universitaria me pagan 7.000 pesos, pero no importa. Están reconociendo que por lo menos me formé. Después, eso lo garantiza nadie, profesores muy formados, son desastres dando clases. ¿No? Pero eso es otra historia. Pero yo con 7.000 pesos, aunque sea, me compro un dulce de leche, me tomo un vino, me leo un poema, me puesto a dormir y soy feliz. Pero me lo reconocieron. Sin desmerecer la antigüedad. Todas las democracias tuvieron consejos de ancianos, como yo quiero ancianos no quiero que me tiren por la ventana. Pero necesito tener jóvenes que me corran, que se formen, que me cuestionen. No que se sienten a acumular antigüedad. Digo, yo hablo así, ya me conocen a todos, pero es una propuesta, no se nota. Por último, la necesidad de encontrar un norte. Voy a hablar sobre esto. Avances. Bueno, el nuevo diseño de las materias de superior que fue consensuado con acalorados debates en Mar del Plata, tengo que agradecer eso. Entonces se incorporó, en el caso de historia, que es mi caso, historia de África y Asia, la ESI, nuevas tecnologías. Eso es un gran avance. La posibilidad de empezar a dar clases virtuales. Y obviamente la defensa de la educación pública. El otro es la relación del profesorado con el municipio. Los avances. Hemos diseñado qué tecnicaturas íbamos a dar en el profesorado en coordinación con la municipalidad. Por ejemplo, ambiente. Y participamos activamente en las políticas del municipio. Pero eso es porque tenemos recepción en el municipio, porque creen en eso. Participamos en actividades culturales, la Feria del Libro. Claudia me dijo nombrar todo esto, hay una lista enorme, entonces no voy a nombrar todo eso, porque pues la pasamos. Todas las actividades fueron financiadas por el municipio, y lo más significativo es el PROEVA, que es el apoyo escolar en los barrios de nuestros estudiantes con el municipio. Quiero revalorizar eso porque no es un sistema que esté cuestionando la escuela, es un acompañamiento territorial del Estado municipal para que la escuela funcione mejor. Es una práctica y un pensamiento situado. Limitaciones. El profesorado no es una institución local. Nosotros tenemos alumnos de Chivilcoy, de Suipacha, de Giles. Tenemos alumnos de Luján, o sea, todos distritos donde hay profesorado de historia, pero viajan a nuestro profesorado. Entonces, por ejemplo, tuve un alumno que hizo una investigación muy interesante donde contaba cómo cerraban 300 tambos en Suipacha, pero la producción lechera era la misma. Y digo, hay que publicarlo, porque además el tambo en Suipacha no es solo un sistema de producción, es una identidad. Bueno, no conseguí financiamiento del intendente de Suipacha desde aquel momento. No le interesó.
Entonces terminamos financiando con la Municipalidad de Mercedes proyectos que eran de otras municipalidades o de chicos que eran de otros distritos. Eso es complicado de pensar el municipio y el profesorado como desarrollo local y regional. Quizás tendría que haber financiamiento, en el caso de que sean estos proyectos, para acompañar, ¿no?, estos proyectos regionales. La necesidad de un norte. En los últimos 30 años, como mi formación de historiador, lo de poeta es un invento de acá del enemigo, uno piensa en largo plazo. Todos sabemos que los estados nacionales están descentralizando sus funciones e incluso sus recursos. La Constitución del 94, hasta los recursos naturales de las provincias. Y cuando yo era chico se decía que el intendente era ABL, alumbrado, barrio y limpieza. Entonces eran tipos que estaban sentados ahí, pasaban barriendo un poco, tenían conflictos menores. Ahora el municipio se ocupa de salud, los CAPS, se ocupa de cuestiones de seguridad, es decir, de funciones que eran incuestionables del Estado Nacional o del Estado Municipal. Esto está en discusión, como dijo José, no queremos municipalizar la educación, pero siento que el sistema educativo no se ha logrado adaptar a esta nueva realidad que es el territorio. ¿Por qué? Creo que es necesario una práctica y un pensamiento de la educación situada. Es necesario caminar descalzo, sentir el territorio, escuchar a la gente. Es necesario salir de la dicotomía ajuste o gasto. Eso no es una discusión del sistema educativo. La última gran discusión que tuve fue la de inclusión, desde el 2003. Lo logramos, todos los pibes fueron a la escuela. Después había deserción escolar, sí, pero tuvimos una gran discusión. Nos peleamos en la escuela con nuestros compañeros, discutimos. Después vino sintonía fina, no lo logramos. Y después de esa gran discusión, ¿cuál tuvimos? ¿Ajuste o presupuesto? Entre ajuste y presupuesto prefiero presupuesto. Pero ¿cuál es el norte? El presupuesto. Entonces, algunas de las cosas que me andan dando vuelta en la cabeza. Primero, esto de pensar la multitud, que es un concepto de Tony Negri, ¿no? Individuos solitarios, el trabajo en soledad, el trabajo en home office, el trabajo en casa, virtual. Un individuo que se informa por aplicaciones, se vuelve paranoico, a veces violento, pero sobre todo tiene miedo. Y es interpelado por estas consignas de máximo. Hay muchos sociólogos que están hablando de esto, ¿no? Y la alternativa que se escucha es pensar en construir comunidad. Para mí la comunidad era una mala palabra cuando era joven, porque era la manera en que los fascismos hablaban para borrar las diferencias de la sociedad. Pero no es esa comunidad, sino una nueva utopía relacionante, con un pensamiento, por decir, situado, que tiene que hacerse el desarrollo local, con el Estado local, en el barrio. Construir una identidad local, provincial, nacional, con formas de encuentro y cohesión. Un encuentro que respete la individualidad. Una forma de construir otra sociabilidad que nos evite el aislamiento virtual en el cual nos estamos autodestruyendo. Es importante en el profesorado tener virtualidad porque los chicos no pueden cursar sino, pero también es importante formas de presencialidad porque necesitamos encontrarnos, tomar mate con un compañero, hacerme amigo de alguien nuevo, ver qué piensa, discutir con una persona física, no en una red social solamente. En esto creo que el Estado municipal tiene un rol fundamental. Y para cerrar, les voy a leer un poema. Porque en esto de buscar formas de cohesión, tengo estas hojas, un cuento de Ghassan Qanafi, que es un intelectual palestino. En el año 1972 voló con una bomba que puso al servicio de inteligencia del Estado de Israel, junto con su sobrina Lamis, de 16 años. ¿Qué pensaba este intelectual? Que no tienen un Estado, pero pueden tener una nación en el imaginario.
un imaginario que los una, y ese imaginario es la literatura. Claro, porque ¿cómo voy a hacer yo para bombardear las 1001 noches o para eliminar a Sinbad o a Aladino? Entonces él escribía cuentos. Por eso lo eliminaron, ¿no? Y cuando leía eso, que lo trajo el embajador de Palestina y me lo llevé, me llama Juan y me dice: che, mirá, vamos a inaugurar un jardín en el barrio Marchetti. Perdón, no quería decir el nombre, en un barrio de Mercedes. En ese barrio, en el año 2003, pusimos una bandera con un grupo de compañeros muy pequeño que decía: votá lo que puedas, construir lo que quieras. Era un contexto sumamente difícil después del 2001, totalmente descreídos de la política. No volvería a poner esa bandera. Volvería a poner una bandera: votar conscientemente y también construir colectivamente. En un descampado comenzamos a construir un centro comunitario. En ese momento le decíamos un comedor, era para atender a la gente que tenía hambre, con mi amigo y compañero. Perdón. Bueno, fui y había un jardín hecho como este libro, de primera calidad. Entonces recorrí el barrio y yo me había ido antes, no llegué a construir el centro comunitario porque empecé a estudiar y me apasioné con la historia. Después, voy a 2 minutos, vi una noticia en China que unos elefantes se escaparon de un reservorio que tenían. Entonces yo vi que los elefantes caminaban, entonces la madre avanza y espera a la cría, y atrás venía el elefante más viejo. Y así era la imagen de los tipos avanzaban 2 metros en 1 hora. Y después la noticia decía que los elefantes habían recorrido 500 kilómetros y que estaban esperando, después de 1 año, que vuelvan a la reserva porque se metían en las ciudades. ¿Cómo caminan los elefantes? Lentamente. Parecen siempre en el mismo lugar. ¿Por qué? Porque los más viejos protegen a los más débiles. Cuando el león ataca, la manada empieza a correr y los bebés van en el medio, los jóvenes y las mujeres, y después van los machos, y el más viejo, si se complica, se retrasa para que los leones se lo coman. Me hizo acordar mucho a este jardín que se construyó después de 20 años de militancia, y escribí este poema que está relacionado también al viaje del elefante de Saramago, y se lo dedico a los pampitas y a mis compañeros. Dice así: un jardín de primera infancia se inaugura en el barrio de La Capilla, donde hace muchos años comenzamos nuestra militancia. Sobre un terreno pelado, cerca del río, volví hacia el pequeño templo donde nunca entré. Cruzando la canchita de fútbol, la casa verde de Noelia, con la Virgen de Luján en la puerta, sobre las marcas del agua selladas en las paredes. El kiosco asoma por la casa de al lado con un cartel negro en tiza blanca que reza: hay pan. Enfrente, sobre aquel contrapiso donde levantamos un centro comunitario, abre sus puertas el jardín. Desde ese lugar, entre casitas de chapa y cartón, entre paredes naranjas sin terminar, partió el elefante. Hace mucho tiempo movió su cuerpo, como lo mueve lentamente, parece siempre en el mismo lugar. Cuando nuestras piernas dejen de andar, el juego de esos niños entre sus patios será el refugio de la nostalgia, el sabor póstumo de aquellas utopías. Partió el elefante desde la orilla del río, sigue su curso, tensando el peso de su cuerpo hacia ese lugar donde acabaremos llegando, donde nos esperan. Un jardín de primera infancia en el barrio de La Capilla, pasando la cancha de fútbol antes de la orilla del río.
con la cicatriz de las inundaciones que la Virgen de Luján intenta curar en las paredes de la Casa Verde. Será el refugio, será la utopía, una forma de caminar como los elefantes, a morir entre los suyos, a paso lento, escuchando jugar a los que vienen atrás nuestro. En ese lugar donde nos esperan, llegaremos con un sueño muy simple: un jardín lleno de niños, una cancha de fútbol, en un barrio de casitas verdes, una capilla de 2 campanas, un cartel que siempre diga: hay pan. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Fede, por tus palabras y por haber leído un poema que siempre es bueno escuchar. Bueno, ahora le damos la palabra a la directora provincial de Educación Superior, Sandra Marizá Borja. Muchas gracias también por estar acá. Yo soy profesora, a mí me gusta dar clase y estar parada porque así los puedo ver. Qué mesa tan compleja, porque yo soy la extranjera en esta mesa. Estoy sentada con todo un grupo de mercedinos que nos están ilustrando sobre la localidad, y en este recorrido que hace esta directora provincial de Educación Superior, recorriendo kilómetros de felicidad pedagógica, no saben todo lo que estoy aprendiendo. Y eso es lo que tiene la docencia, ¿no? Esto de que uno nunca deja de aprender. Venía para acá y venía leyendo un texto de Méliès y quería retomar algunas cuestiones para trabajarlas con ustedes, y después dije que no, porque si quieren leer el texto de Méliès pueden ir al libro. Entonces, en el mientras tanto, digo, tiene profesores en los institutos que trabajan un montón y que seguramente comparten con ellos muchas horas todos los días, y a veces la poesía a mí también me atraviesa, pero soy medio fan del rock. Entonces, como cuando ando así más o menos, también escucho a vos, pero me gusta escuchar a Fito. Hay una de las canciones de Fito que para mí son el sentir de los docentes, porque esa que dice simplemente: ¿quién dijo que todo está perdido, no? ¿Me ayudan? ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Tanta sangre que se llevó el río, dice Fito. Yo vengo a ofrecer mi corazón. Y después dice más adelante, y hablo de países y de esperanzas. Hablo por la vida, hablo por la nada. Hablo por cambiar esta nuestra casa. Y después dice, de cambiarla por cambiar no más. Y yo creo que ser profesor es eso, es venir a poner el corazón. Y yo no sé por qué vos estás hace 40 años con tu señora, no lo sé. Pero ya que lo dijiste, vamos a retomarlo, pero sí sé por qué yo estoy muchos años en una escuela. Y sigo estando muchos años en una escuela porque sigo enamorada todos los días de lo que hago y porque siento que le hago bueno para el otro. Yo estoy en la escuela porque ese trabajo me hace bien a mí, pero es un trabajo generoso. Y ese trabajo se vuelve más generoso si cuando puedo estar en la escuela puedo sentarme con el otro, pensar con el otro. Y acá recupero un poco el concepto de lo que decía el compañero, de la importancia de construir comunidad. Miren, dijeron muchas cosas, pero quiero concentrarme en una porque quiero llegar a la idea de democracia. Cuando en el 83 nosotros volvemos a la democracia, y lo dice una que pasó la secundaria en los 70, una de las cosas que hace el gobierno de la provincia de Buenos Aires en un acto de enorme generosidad es crear los institutos superiores de formación docente. Seguramente estos institutos ya eran anteriores porque el 7 es uno de los institutos primeros y las unidades académicas fueron transferidas en los 90 con la Ley Federal de Educación, pero no había institutos en toda la provincia. Y la democracia, como un acto igualitario para aquellos estudiantes que no podían viajar a estudiar en ese momento que no existían las universidades del conurbano, no podían viajar a Mar del Plata, no podían viajar a
La Plata, o no podían viajar a Buenos Aires, porque solo lo podían hacer los que tenían recursos económicos, tenían un instituto que les permitía cambiar la vida. Y yo me quedo con eso, me quedo que los institutos tuercen destinos. Eso lo dice Karina Kaplan también en un libro, ¿no? Cómo la educación va torciendo destinos. El tema es que la actividad democrática va naturalizando cosas. Entonces el instituto está, el profesorado está, y nosotros no nos sentamos a pensar por qué estamos, qué es lo que hacemos, cuál es la función que cumplimos. A veces hay que parar la pelota y sentarse a pensar. Pero fíjense la función que cumplen los institutos superiores de formación docente de la provincia de Buenos Aires, que todas las maestras jardineras son egresadas de nuestros institutos, todas. Todas las maestras de primaria son egresadas de nuestros institutos, todas. En secundaria, el 85% de los profesores de secundaria son egresados de nuestros institutos. Estoy hablando de la provincia de Buenos Aires, y también de muchas localidades vecinas a la provincia, porque Buenos Aires es también como una provincia federal. Y tenemos también las escuelas de educación especial. Todos los docentes de la escuela especial son egresados de nuestros institutos de gestión pública estatal y privada. Y los inspectores, prácticamente todos, han estado en algún momento cursando alguna materia en un instituto. Entonces, fíjense la construcción del sistema educativo bonaerense que tiene la educación superior de la provincia. Acá es probable que dentro de 15 años haya un inspector de educación, de todos los que están sentados acá. Pero acá lo más importante es que está el futuro de Mercedes, está el futuro de Luján, está el futuro de Chivilcoy y está el futuro de la patria bonaerense. Porque ustedes van a estar en las aulas en los próximos 25 años. Y esto que decían los compañeros, que un profesor no se puede quedar con lo que aprendió en el instituto, es verdad. Es verdad. Yo no soy la profesora que estudió en el 80. Soy una profesora que se fue construyendo y deconstruyendo y aprendiendo todo el tiempo. Pero en ese proceso se tienen que encontrar ustedes. Y no es fácil lo que les estoy diciendo. ¿Saben qué no? Esto que parecería de sobrecito de azúcar, ¿no? Lo que estoy explicando es muy complejo. No es fácil construir con el otro. Nosotros somos más bien de meternos en el aula y de tomar decisiones y de hacer lo que queremos. Y a nuestros profesores de los institutos también les cuesta respetar acuerdos. A veces se decide respetar un acuerdo y alguno sigue haciendo lo que quiere y el otro no, pero ese es el aprendizaje que nos debemos. Pero ¿saben qué? Dentro de todas esas cosas que no son buenas y que son tan buenas y que podemos discutir, que podemos llevar adelante, hay algo que tiene la escuela como un lugar que queremos habitar, y esto lo dice nuestro director general de Cultura y Educación. Alberto Siglioni, una de las cosas que hace cuando entra a las escuelas, lee las paredes y los carteles que hay. Entonces Alberto, cuando habla con nuestros estudiantes, dice siempre que nunca vamos a encontrar en una escuela una frase que hable de odio, que hable de venganza, que hable de pegarle una trompada al otro. Y dice que una vez entró en un jardín, había un nene llorando y que la maestra se acercó al nene y le preguntó ¿qué te pasa? Y que le dijo a todos los compañeritos de la sala que si hay alguno que está llorando, el otro se acerca a preguntarle ¿qué te pasa? Porque eso es lo que corresponde hacer a un nene de 3 años, ¿no? Porque el jardín de infantes, dice Alberto, es el lugar donde se empieza a amar a la patria. Entonces, yo creo que sentarse a pensar en estas cosas, de lo que forma un profesor, una profesora, probablemente ustedes lo puedan discutir, pero nosotros necesitamos que ustedes se reciban, que ustedes transiten su trayectoria formándose pero recibiéndose, que hagan el esfuerzo, que nos pidan a los profesores y a las profesoras que los acompañemos para llegar a la meta, porque no está bien tener tanta gente trabajando que no se ha recibido aún. No está bien tardar tanto tiempo en recibirse. Por eso pensamos estos diseños de historia, de geografía, de biología, física, química, que tienen menos horas de cursada, pero que tienen más tiempo para estudiar, pero que también aparecen otras líneas dentro de los diseños que fortalecen a los institutos. Porque también nosotros queremos que esa formación sea después que se reciben, no que sean eternos estudiantes.
Porque si yo tardo 10 años en recibirme, entonces me estoy quitando tiempo para la formación. Y está bien que trabajen porque lo necesitan, pero hay que formarse y hay que recibirse. Y bueno, a ver, déjenme ver porque quería decir 2 o 3 cosas más que fui recuperando. Es muy difícil democratizar, porque la democracia es una construcción, pero solo se puede trabajar la democracia con más democracia. Miren, hay pedagogos que escriben desde el escritorio, pero hay otros que escriben después de la experiencia que han tenido con estudiantes, como por ejemplo Paulo Freire, como por ejemplo María Montessori, como por ejemplo Simón Rodríguez. No todos los pedagogos tienen producciones que tienen que ver con lo que otros han investigado. Paulo Freire en uno de sus textos dice también que la educación es un acto político, ¿sí? Y a mí me gustaría pensar o saber si ustedes entienden lo que queremos decir cuando decimos que la educación es un acto político. Porque a veces nosotros decimos que educar es un acto político en términos de tomar decisiones. Cuando vos estás adentro del aula, tomás decisiones con los estudiantes. Cuando vos estás en la escuela, tomás decisiones. Cuando vos dirigís una escuela, tomás decisiones. Pero eso después se traduce en que no se puede hacer política en la escuela. Y yo me voy a tomar el atrevimiento de decir que si nosotros no entendemos a la formación docente en serio como un acto político, si no entendemos a la formación docente como un espacio de debate y discusión pedagógica, si no entendemos a la formación docente como un lugar que nos invita a crecer como personas, como profesionales, como trabajadores de la educación, entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? No quiero que me lo contesten ahora, después si quieren me lo dicen, pero quiero invitarlos a pensar esto. No quiero que vayan al aula y que solamente repitan lo que dice el profesor. Quiero que vayan al aula y que se cuestionen por qué el profesor dice eso, porque saben que nuestros institutos son garantes de democracia. A ninguno de los que están acá le preguntaron a quién votó cuando se anotó, o sí, ¿a alguno le preguntaron a quién votó? ¿No? ¿No es cierto? Perfecto. O sea que todos los que quisieron estudiar en el instituto estudiaron, ¿no? ¿Cuántos profesores hay acá? Hay muchos. ¿Cuántos? Levanten. Bueno, profesores, cuando fueron a concursar, cuando presentaron el proyecto, ¿algunos le preguntaron a quién votó? Prepárense ustedes porque ahora se vienen. ¿Algunos le preguntaron a quién votó? No. Bueno, nosotros necesitamos eso, necesitamos esa diversidad maravillosa que nos permite crecer. Necesitamos esas discusiones políticos-pedagógicas adentro de la escuela. Necesitamos que los estudiantes escuchen todas las voces. Ahora, y cierro, porque si no se va a hacer muy largo todo esto, sí tienen que reflexionar sobre lo que es una política pública. Porque si en el medio de todo esto, que hablamos de discusión, de democracia, no somos capaces de distinguir quiénes somos ni de dónde venimos, yo creo que estamos en problemas. Y los problemas que tenemos es porque no nos reconocemos por lo que somos. Yo soy un agente del Estado. Todos los profesores que estamos acá somos agentes del Estado. El Estado nos paga. Para que el Estado nos pague tenemos que tener un trabajo. ¿El trabajo dónde es? En el Instituto de Formación Docente. ¿De dónde es el Instituto de Formación Docente? Del Estado. Entonces, cuando hablamos del Estado, hablemos del Estado como lugar que nos cobija a todos y a todas. Y cuando hablamos de justicia social, estamos diciendo que si hace 20 años hay muchos maestros, maestras, profesores y profesoras que pudieron estudiar y no pagaron un peso y se recibieron, que los que vienen atrás tienen que tener el mismo derecho. Porque si dentro de 10 años, para poder estudiar, para ser profesor o profesora, o maestro o maestra, tienen que pagar, ustedes los tienen que ir a defender. Porque el mismo derecho que tuvieron ustedes, lo tienen que tener los que vienen atrás de ustedes. Porque entonces eso es injusto. Y desde ese lugar nos tenemos que sentar a pensar. El derecho no es para mí. El derecho es un bien común. Estas pequeñas, grandes cosas nos debemos los maestros, las maestras, los profesores y las profesoras en nuestro debate. Por supuesto también la discusión académica, por supuesto. Porque un maestro, una maestra, un profesor, una profesora tiene que estar formado.
Por supuesto que tiene que leer, pero también tiene que amar profundamente el lugar donde vive. ¿Saben por qué? Porque es muy importante que ustedes se sientan orgullosos de ser mercedinos. Y es muy importante que amen el lugar donde viven, porque eso les permite tener no solo identidad, sino también pertenencia. No reneguemos de esas cosas. Ser mercedino, ser bonaerense, ser argentino. En estos momentos abracémoslo más que nunca. En esa Revolución de Mayo, un grupo de patriotas que hace 2 días o 3 días conmemoramos 214 años de la Revolución de Mayo, también creían que lo que estaban haciendo era un acto revolucionario. Pero el pueblo que estaba en esa Plaza de Mayo, ese pueblo no era todo el pueblo de la ciudad de Buenos Aires. Eran los destacados, los comerciantes, los ciudadanos ilustres. Hoy todo el pueblo participa. Hoy nosotros no decimos unos sí y otros no. Cuando hay una actividad democrática, está habilitada para todos y todas. Desde ese lugar, sigamos construyendo democracia, sigamos participando. A diferencia de lo que dice José, te cuento que tenemos más de 100 centros de estudiantes en la provincia de Buenos Aires. Así que bueno, sumemos más centros de estudiantes, pero creo que tenemos un duro camino por delante y tienen todos y todas una enorme responsabilidad política, que es la de habitar las aulas de nuestras queridas escuelas en los próximos 25 años. Muchas gracias. Muy buenas tardes, voy a hacer lo más rápido que pueda. Yo les quiero proponer muy sucintamente 3 textos. Educación para otro mundo posible, de Buenaventura dos Santos, que plantea la pedagogía del conflicto y que inicia planteando que vivimos un tiempo paradójico. Por un lado tenemos mutaciones, cambios vertiginosos a través de la globalización, de la sociedad de consumo, de la sociedad informática, yo diría hoy de la sociedad de redes, y por otro lado tenemos un estancamiento, esa es lo paradójico. Si pensamos en la globalización, pensamos en la crisis del Estado-Nación. Si pensamos en la educación, quien organizó fue el Estado, un Estado que hoy está en crisis. Si pensamos en la sociedad de consumo, pensamos en la exacerbación del individualismo, del tener y no del ser. Y si pensamos en la sociedad de redes, pensamos en una sociedad vertiginosa, compleja, pensamos en las burbujas que nos inhiben de vincularnos, las falsas noticias que circulan más que las verdaderas. Y esto nos lleva a un estancamiento también desde lo político, donde no hay horizonte de utopía, donde la democracia en el mundo vive en un declive permanente, donde crece el poder de las corporaciones por fuera de los estados. Por otro lado, otro texto es La educación en la ciudad, de Pablo Freire, que él cita como muy relevante, y cuando Fede hablaba de nuestra experiencia en La Pampa Chica, yo empecé con estos textos de Freire para hacer alfabetización, y él cita a 2 jóvenes en un congreso, porque habla de toda la experiencia de la Secretaría de Educación, donde con mucha claridad dicen, nos hablan de nuestro futuro, que somos el futuro y lo tenemos muy presente. Esos jóvenes de Brasil son jóvenes de la Argentina de hoy, son de Mercedes, son de la provincia de Buenos Aires, son nuestros.
y plantea en la creación de la Secretaría de Educación la necesidad de democratizar y de descentralizar. Otro texto para mí muy importante es otro autor, Edgar Morin, Paradigma de la complejidad, enseñar a vivir, que es enseñar a pensar, a tener una postura más humilde, a tener una ambición también de totalidad, salir de la hiperespecialización, de la fragmentación. Vivimos en sociedades cada vez más fragmentadas. Entonces, ¿por qué les cuento esto? Para introducir rápidamente al programa Mercedes de Aprende Unido. ¿Por qué nosotros venimos a plantear hoy un rol más protagónico del municipio y de la comunidad en educación? Porque claramente la crisis es muy profunda en el sistema educativo. Y no hay un sujeto redentor que pueda por sí solo asumir la carga y la responsabilidad de hacerlo crecer, desarrollarse y avanzar. Recién cuando hablaba Fede, daba cuenta de algunas acciones previas que fuimos haciendo en incentivar la investigación y la publicación de textos. Bueno, eso es una parte muy pequeña. Nosotros ahora, el 5 y 6 de septiembre, vamos a hacer un congreso por la educación. ¿Y cuál es la idea de hoy con muy poquitito tiempo encima? Bueno, tenemos una guía educativa, tenemos el programa de educación barrial, que hacía referencia a Fede, que tiene 50 sedes, que tiene sedes en distintas instituciones de nuestra comunidad. Y el día de mañana ustedes van a ser docentes. Entonces, hoy es un programa que trabaja, que interactúa y dialoga mucho con el sistema educativo. Nos interesa realmente poder trabajar, que ustedes hagan una crítica constructiva sobre esto que estamos desarrollando, porque si uno se queda en los diagnósticos, hoy la mayoría de los ensayos filosóficos, sociológicos, son distópicos, de un mundo totalmente distópico. La realidad nuestra es una realidad también bastante distópica. Entonces, creo que, como dice Freire, la educación no es la palanca para transformar todo, pero es un camino indispensable para esa transformación. Hoy no existe la acción única a través de la cual podemos decir, bueno, con esto sí, con esto resolvemos todo. Pero tampoco podemos quedarnos inmóviles al costado del camino, no podemos, digamos, entristecernos, porque sabemos que los pueblos tristes nunca vencen. No podemos aislarnos. Hay una necesidad de construir pensamiento crítico, que es colectivo, que es pensar las prácticas. Bueno, ¿qué hacemos? Esto que hoy se plantea. Bueno, ¿qué estamos haciendo? ¿Para qué estamos estudiando? Y yo creo que es así, es de manera horizontal, poder generar unidad de concepción para después ir a la acción. Y la unidad de concepción no es lineal, no es una sola forma de concebir los problemas, la idea, pero es tratar de abordar esta situación compleja a través de esta pedagogía del conflicto. Porque si hablamos de jóvenes que no tienen presente, estamos hablando de un conflicto lacerante. Y ese conflicto nos moviliza, y al movilizarnos nos interpela, y a veces sale nuestra versión de que queremos tocar la tecla para que el problema se resuelva. Este es un poco el sentido de todos estos encuentros, del que vamos a hacer el 5 y el 6 de septiembre con el Congreso Educativo. ¿Qué estamos planteando nosotros con el programa Mercedes Aprende Unida? Generar una experiencia piloto en la provincia de Buenos Aires como ciudad y empezar a asumir un rol más protagónico junto al Ministerio de Educación y utilizar
todas las herramientas que hemos construido como sociedad, como Estado, como comunidad, a través del deporte, a través de la cultura, a través de la educación, y pensar, ordenar, organizar y que esto sea un motor para hacerlo. Nosotros somos lo que hacemos con lo que han hecho de nosotros. ¿Y qué han hecho de nosotros en estos tiempos? Bueno, esta sociedad tan fragmentaria, esta sociedad que ha perdido mayoritariamente el creer que la transformación es posible. Así que bueno, un poco esta es la convocatoria. Queremos, instituto por instituto, poder ir trabajándolo, pero también generar espacios más colectivos de reflexión, de debate, de poder atravesar situaciones críticas, de poder conocer qué dispositivos hay, qué historia tienen, cómo se fueron construyendo, porque la primera hipótesis nuestra es muy simple. Hoy el sistema educativo y en todas las crisis es el único sistema que queda flotando. Y quien está en un aula está frente a distintas realidades que son complejas y que son muy dolorosas. Entonces, necesariamente el docente construye puentes con el afuera, con la familia, con el barrio. Bueno, poder darle a eso más sistematicidad, poder darle a eso más vuelo, más pensamiento. Freire también habla de, como decía Fede hoy, de la falsa dicotomía entre la teoría y la práctica. La práctica sin teoría puede hacer que te pierdas en el camino, y la teoría sin práctica que divagues en el aire. Y todos los que están acá, todos los que estamos acá, asumimos lo que asumimos de una postura ética, de una postura de compromiso. Así que la verdad que agradecerles a todos los que pusieron, a ustedes, por eso es un poco más largo de lo que habíamos pensado, pero quiero destacar la intervención de Tomás. Tomás en la reunión anterior hizo una crítica muy certera y muy profunda y dijimos, bueno, esto de la participación, ¿no? De poder generar ámbitos de pensamiento. Bueno, hoy los ámbitos de pensamiento se construyen siempre desde el respeto, desde el saber de que acá se piensa distinto. Yo citaba siempre a García Linera, que dice: unidad en la diversidad para enfrentar la adversidad, ¿no? Y hoy los tiempos son de mucha adversidad. No hay institución, no hay persona que tenga el entendimiento, la capacidad, la fortaleza de enfrentar esta realidad tan dura que Fede la expresaba con mucha sensibilidad literaria de lo que nosotros humildemente vivimos. Bueno, cada quien de los que está acá se está formando para aportar a la construcción de una realidad mejor. Esta es la invitación de formar parte críticamente, pero fundamentalmente activamente. Lo que va a lograr que tengamos más herramientas es la capacidad desde lo colectivo de trabajar. Y en este tiempo que venimos trabajando nos animamos a hacer esta apuesta al Ministerio de Educación, porque vemos que la potencia está en el pueblo, vemos que la potencia está en las diferentes instituciones, con sus tensiones, con sus dificultades, con sus complejidades, pero ahí anida esta esperanza que tenemos para poder construir una realidad mejor. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a Juan y también por su intervención. Ahora va a ser el momento en el cual aquel que tenga alguna pregunta, alguna reflexión, algo para compartir y que quiera acercarnos de algún modo, puede levantar la mano o puede dirigirse, puede pararse. No sé si hay micrófono o hay que pararse, o les alcanzamos los micrófonos, o gritar también. Pero bueno, nada, una pequeña observación que me gustaría hacer, sintético y corto. Al principio vos dijo una frase que, si no me equivoco, es de Galeano,
esto de que las utopías son los horizontes hacia donde uno mira para poder construir. Y me recordaba una frase del sábado que también me parece que suma, que dice que privar a un niño de su derecho a la educación es amputarlo amputarlo de la primera comunidad en donde los pueblos van madurando las utopías. Entonces, ir pensando, ir reflexionando acerca de niños, o sea, tal vez las utopías que nosotros hoy estamos atravesando y hacia donde nosotros miramos, tal vez probablemente sean el resultado de una educación primaria en la cual nosotros pudimos madurar las utopías a nivel país, a nivel nacional, a nivel de identidad. Y la otra cuestión que me gustaría decir es que, bueno, primero no soy moderador, no sé moderar. Pero creo que la postura del estudiante, la postura del docente, y la postura del intelectual, y la postura de casi debería ser una cuestión humana, es la de ser aprendiz. Un eterno aprendiz, un concepto muy oriental tal vez. En Occidente la palabra aprendiz se tiene por otra connotación. Entonces, ¿cuál es el punto? Tomando lo que decía Juani, yo no sé hacer de moderador, pero bueno, hice mi mejor intento y creo que no puede llegar a haber mejor docente que aquel que se considere siempre un eterno aprendiz, que se acerque a sus estudiantes y a su entorno, que esa era otra de las conversaciones que teníamos dentro del propio instituto, que uno es persona y luego es docente. Aunque esté fundida la vocación y la propia esencia del humano, uno primero es persona y no debe olvidarse que el otro también es una persona y que también está atravesado por una propia historia, incluso independientemente de las ideologías políticas. Por eso también le agradezco a la gente que se quedó y la que se tuvo que ir también le agradecemos por haber venido, pero me parece importante para hacer intervenciones no tener miedo y al mismo tiempo comprender que incluso, bueno, yo debo ser el más aprendiz de todos los que están acá, pero todos somos aprendices, desde el cargo más alto hasta el cargo más chico. Así que nada, bueno, está abierta la participación por si alguien quiere decir algo, puede levantarse, puede levantar la voz, puede levantar la mano y será escuchado. Muchas gracias.